Buenas noches con todos. Me presento, soy Diana Silva, asesora académica de la empresa Dicitur. En esta oportunidad tengo el agrado de ser la moderadora para esta clase de introducción a la norma ISO 45001 del curso de Seguridad y Salud en el Trabajo. Somos Dicitur, una empresa peruana que surge ante la necesidad de generar competencias técnicas mediante la impartición de conocimientos a personas del sector universitario y profesionalizante a nivel nacional en áreas como administración y gestión de empresas, seguridad, marketing digital, talento humano, aplicando las normas y reglamentos nacionales e internacionales. Promovemos la excelencia e innovación de los procesos de gestión y programas de capacitación para que contribuyan al crecimiento y desarrollo sostenible de la actividad empresarial del país. El temario del día de hoy será Introducción a la gestión de seguridad y salud en el trabajo, la norma ISO 45001 parte 1 y la norma ISO 45001 parte 2. La ponente el día de hoy será la Magíster Lady Alba Durán, especialista en seguridad y salud en el trabajo, magíster en sistemas de gestión integrados, especialista en sistemas de gestión empresarial, en función a las normas internacionales ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y responsabilidad social corporativa. Auditora en Trinorma ISO 45001, ISO 14001 e ISO 9001, con certificación IRCA, consultora e implementadora de sistemas de gestión. Ahora daré paso a la ponente para que comience con su explicación. Buenas noches, gracias por la presentación, Diana, y también a Dicitur por invitarme a dar esta ponencia el día de hoy, en la cual es la introducción a la norma ISO 45001. También agradecer a los participantes que se han sumado el día de hoy, el sábado, y los felicito, no es una hora, todos estaríamos de repente en otro lado. Felicito al grupo que está hoy presente porque están en este proceso de formación y tomar conocimiento de estas normas internacionales para implementarlas en sus organizaciones o también fortalecer sus estudios. ¿Sí? Esta norma ISO 45001, vamos a ver cómo surge. Entonces, bueno, ahí, Diana, vamos a avanzar la primera parte, luego vamos a tener una etapa de break y tenemos en la parte final de 10 a 15 minutos para responder sus consultas, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar viendo cómo ha evolucionado o cómo es que se da esta norma ISO 45001. Esta norma es una norma enfocada al sistema de gestión de seguridad y salud en el ámbito laboral. La primera propuesta de esta norma, el primer borrador, fue el año 2013. Desde allí viene esta norma evolucionando. El 2015 pasa una primera revisión en donde participa un comité formado por más de 67 países, 17 observadores y 10 organizaciones de enlace, en las cuales presentan este proyecto, lo revisan y no fue aprobado en un inicio. Después, el año 2017, en marzo, pasa una nueva revisión para aprobación de este comité. Y es realmente el año, en noviembre, que se emite el final draft, que se llama, ¿no? Que es draft, es un proyecto de norma. Y en marzo ya del siguiente año, del 2018, fue aprobado el final draft y publicado finalmente en marzo del 2018. Previamente a ello, Lady, ¿qué teníamos antes? Teníamos una norma que en muchos de repente ya conocían, que era la OSAS 18001, la que nos daba las normativas. Entonces, después que salió publicada esta norma, nos dieron 3 años para hacer la transición, desde marzo del 2018, y se cumplía en marzo del 2021. Entonces, todas las organizaciones que teníamos certificación OSAS podíamos migrar a ISO 45001 hasta el 2021. Frente a este contexto de pandemia que todos vivimos, hicieron una prórroga hasta septiembre del año pasado. Todas las organizaciones teníamos hasta septiembre del año pasado para migrar.
Si no logramos migrar hasta septiembre, ya implica que las organizaciones tienen que implementar su sistema de gestión ya en función a las directrices que nos da ISO 45001. Así surge esta norma, la cual ya está vigente y está siendo certificada desde marzo del 2018. Como esta norma habla de sistemas de gestión, ¿no? ¿Qué es un sistema de gestión? ¿Qué tiene que ver, no? Es un conjunto de elementos que una organización interrelaciona o interactúa para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr los objetivos planteados. ¿No? Eso nos dice la ISO 45001 que define el sistema de gestión. Este sistema de gestión puede incluir varios sistemas, como por ejemplo el de calidad, el de ambiente y otros como eficiencia energética, ¿no? Y ahí lo vamos a ver más adelante por qué es que podemos incluir varios sistemas. También hay una norma peruana que también define al sistema de gestión de seguridad en el trabajo, que dice que es un conjunto de elementos interrelacionados para establecer políticas y objetivos de seguridad, ¿no? Que van a tener que ver mucho con la responsabilidad social empresarial y tomar conciencia para ofrecer buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando su calidad de vida y promoviendo la competitividad de los empleados en el mercado, ¿sí? De los empleadores. Eso lo vamos a encontrar en la ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, ya netamente de la ISO, vamos a entrar a ver la ISO 45001. ISO, para los que todavía no tenemos claro, es un organismo internacional de estandarización que se encarga de emitir diferentes normas en función a realidades, estudios y experiencias de muchos países, organizaciones en diferentes países. Entonces, la 45001 sale para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud y va a reemplazar la OSA 18001 como ya lo vimos inicialmente. ¿A quién aplica, Lady, esta ISO 45001? ¿Aplica a todos? Sí, aplica a cualquier tipo de organización, independientemente del crecimiento, ¿no? Si es grande, pequeña o mediana empresa. Para todos aplica esta norma, no es excluyente, ¿no? Esta norma, recuerden, es voluntaria, ¿sí? Esta norma es voluntaria. Entonces, aplica para todos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué surge esta norma ISO 45001? Tiene 5 objetivos principales. Proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, si lo implementamos. Mejorar la seguridad y salud en el trabajo. Prevenir lesiones y deterioros de la salud. Todo esto enfocado al trabajo. Recuerden, al trabajo, actividades relacionadas de las organizaciones. Eliminar los peligros y minimizar los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y mejorar el desempeño en seguridad y salud, ¿no? Hay muchas estadísticas donde tenemos muchos accidentes laborales, muchas enfermedades ocupacionales y que los accidentes también pueden terminar en muertes, ¿no? Entonces, estas normas surgen para eso, ¿no? Para cuidar la seguridad y la salud de los trabajadores. ¿Cuáles son los beneficios para las organizaciones y para los trabajadores, ¿no? Los va a proteger, va a minimizar los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, también va a permitir el cumplimiento legal, porque hay un ítem en donde hacemos la identificación de los requisitos legales. Y también hay otro ítem en donde vamos a evaluar esos requisitos legales. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? También otro de beneficio de implementar la 45001 es integrarlos con otros sistemas de gestión. Ya les decía, ISOs tiene normas para diferentes sistemas o temáticas, ¿no? Calidad, medio ambiente, eficiencia energética, ahora tenemos antisoborno, ¿no? Hay muchas normas que ya tienen esa estructura. ¿Qué más es el beneficio? El compromiso de la alta dirección. En esta norma habla mucho del compromiso y liderazgo que asume la alta dirección para su implementación y desarrollo. Y también
el implementar nos va a permitir controlar la gestión de los subcontratistas, ¿sí? Vamos a gestionar también a ellos, vamos a pedirles sus requisitos a ellos, ¿no? Si tienen un sistema de gestión, si tienen objetivos, si tienen una política, que ya lo vamos a ir viendo adelante. Sí, esos son los beneficios. ¿Y de cuáles van a ser los factores de éxito de esta norma ISO 45001? ¿De qué va a depender el éxito, Lady, de yo implementar esta norma en mi organización? Va a depender del liderazgo y compromiso de la alta dirección. Vamos a tener la motivación y compromiso de los trabajadores, porque no solamente lo va a implementar o lo va a desarrollar una persona, sino lo vamos a tener que desarrollar todos. El otro es el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Si yo implemento una norma, pues voy a mejorar las condiciones de trabajo, porque si no, voy a estar en incumplimiento. Vamos a mejorar las relaciones con el cliente, proveedores y colaboradores, ¿no? ¿Qué cliente no va a querer trabajar con una empresa que tenga implementado su sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo bajo una norma internacional, ¿no? Entonces, voy a tener mucho más clientes o ser más competitivo en este mundo, ¿no? En el mundo de las licitaciones, de repente con el Estado, con clientes externos, ¿no? También con los proveedores. Oye, sí, yo voy a trabajar con una empresa en donde yo voy a ir a dejar mis productos y cuida mi seguridad y mi salud, ¿no? Y mucho más con nuestros colaboradores, pues, ¿no? De las organizaciones. También el éxito también va a depender de esto, de que yo lo pueda integrar con otros sistemas de gestión. Es mucho más fácil, si yo tengo esta norma ISO, en tener otra norma más en mi organización. Puedo tener 9001, que es de calidad, o 14001 de medio ambiente. Entonces puedo tener 3 normas si tengo la 45001. Es fácil, es más adaptable, ¿no? Hacerla. Y también conocimiento y aplicación del cumplimiento normativo. Entonces, hablábamos un poco de Lady, podemos integrarlo con otros sistemas de gestión. Pues sí, ¿por qué? Porque estas normas ISO nos dan una estructura de alto nivel. ¿Por qué se llama estructura de alto nivel? Porque las normas ISO tienen las mismas estructuras para que nos va a permitir implementarlas en nuestra organización. Tenemos 10 cláusulas de las normas ISO para todas, que son 3 informativas y las 7 siguientes son de cumplimiento, en donde ya nos van a dar requisitos. Las 3 informativas es alcance o el objeto, donde ya nos dan allí el tema de los requisitos de cómo implementar un sistema de gestión. Las referencias normativas, que para esta norma ISO 45001 no hay una norma de referencia, no es como otras normas ISO, y también nos da los términos y condiciones, ¿no? Y definiciones es allí, no es condiciones, es definiciones, disculpe, donde ya son comunes para las demás ISOs, ¿no? Hay términos comunes para las demás ISOs. El punto 4 es contexto de la organización. Tenemos liderazgo, el punto 5, tenemos la cláusula 6, que es planificación, 7, apoyo, 8, operación, la 9 tenemos evaluación de desempeño, y el 10 tenemos la mejora continua. Entonces allí ustedes pueden ver que hay una persona en el centro y tenemos como un círculo, ¿no? He tratado de que sea un círculo con las flechas. Entonces, y este ciclo es el ciclo de Deming, el de PHBA, ¿no? Que es planificar, hacer, verificar y actuar. Estas normas están en función a ese ciclo Deming. Los que tienen la P de planificar son los de rojo. Nos va a permitir para la planificación. Vamos a tener el punto 4, el punto 5 y el punto 6 en la planificación. El hacer, ¿qué puntos de la norma me van a permitir el hacer? ¿Dónde yo voy a tener, cómo voy a hacer los procesos? Voy a tener el punto 8, que es operación, y el punto 7, que es apoyo. En verificar, ¿cómo voy a verificar? ¿Qué es verificar? Vamos a hacer la evaluación del desempeño de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y la que es de actuar es ya en la mejora continua. Aquí hay un gráfico, es un enfoque de la norma ISO 45001. ¿Cómo es que lo vamos a ver? Ese es un
resumen de lo que ustedes van a ver, ¿no? Este es el ciclo PHBA también, en donde el centro, yo les hablaba de liderazgo y compromiso, ¿no? Acá habla de liderazgo y participación de los trabajadores. Si no tenemos el liderazgo de la alta dirección y participación de los trabajadores, no vamos a ningún lado. Por eso es que está en el centro. De eso va a depender. El externo tenemos el contexto de la organización, tenemos el alcance, necesidades y expectativas, que ya lo vamos a ver de las partes interesadas, el 4.2, cuestiones internas y externas, ¿no? Y vamos, planificación, apoyo y operación, evaluación y mejora, ¿no? Y acá tenemos los resultados previstos. ¿Qué vamos a lograr con esto? Entonces, en la primera parte, ya para iniciar el desarrollo de la norma, vamos a entrar con términos y definiciones. Yo solo he colocado algunos, son muchos los términos y definiciones que incluye esta norma. Tenemos la parte interesada. ¿Qué son las partes interesadas? ¿Qué nos dice esta norma? La parte interesada, porque lo vamos a ver en todo el desarrollo de la norma. Le va a ver la parte interesada. Es la persona u organización que puede afectar o verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. ¿Sí? Esa es la parte interesada. Que yo como organización tengo que identificar quién es mi parte interesada. ¿Sí? El requisito es una necesidad o expectativa, generalmente implícita u obligatoria. Aquí vamos a hablar mucho, yo les decía que desde el punto 4 hasta el 10 ya vienen los requisitos de esta norma. La alta dirección. ¿Quiénes son la alta dirección? Es las personas o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel, ¿sí? Puede ser el gerente, ¿no? Si es que hay una figura, puede ser también el directorio, ¿no? Por eso dice grupo de personas, porque también puede haber un directorio. Entonces, los que van a dirigir la organización. También vamos a ver en la norma un término que es conformidad. ¿Qué es conformidad? Es el cumplimiento de un requisito, ¿no? El peligro para lo que es seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es el peligro que nos dice esta norma? Es una fuente con un potencial para causar lesiones o deterioro de la salud. Ese es el peligro. Y el riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposiciones peligrosas y la severidad de la lesión o deterioro. ¿No? Son términos que ustedes también los podemos encontrar en la normativa peruana, ¿no? Que también ha sido asociada a esas normas, ¿no? Y tenemos también otro término que va a aparecer cuando ustedes tengan su norma o si algunos ya la han leído, información documentada, ¿no? Debe estar documentada o debe permanecer como información documentada visible. Ustedes van a encontrar algunos términos así. Entonces, ¿qué es? Información que una organización tiene que controlar y mantener. Y también, y el medio en que la mantiene. ¿Sí? Cuando pasemos a desarrollar los puntos, vamos a entender un poco más a qué nos estamos refiriendo. En estos términos habla de no conformidades, riesgos y oportunidades, ¿no? Lo que es el liderazgo. Hay muchos términos en esta norma que cuando ya la puedan ustedes leer van a identificarlo. Entonces pasamos al 4, al punto 4 de la norma, en donde ya hablamos de los requisitos de cumplimiento. Ese es el primer punto, que es el contexto de la organización. Entonces, ustedes allí ven el círculo, no es contexto, es el todo. Y vamos a tener allí 4 puntos que nos da la norma. La norma nos va a dar todos los requisitos o los lineamientos para nosotros implementarlo en nuestra organización independientemente del tamaño. ¿Sí? Puedo tener 5 trabajadores y yo deseo implementarlo, puedo hacer. Puedo tener más de 100, también. Más de 1000, también. Yo lo puedo implementar. ¿Sí? Entonces, la primera parte del contexto de la organización es el 4.1
en donde hablamos de comprensión de la organización y su contexto. ¿Qué vamos a ver en este punto? ¿Qué nos dice? Vamos a comprender cuál es esto. Vamos a hacer a través de diferentes, hay metodologías, pero la que más empleamos o la que más empleo en este caso es la matriz FODA, ¿no? De fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Voy a comprender yo como organización cómo estoy, mis cuestiones internas y externas, ¿sí? De repente tengo un equipo joven, ¿no? Que tiene todos los conocimientos de las normas, entonces eso va a ser para nosotros, ¿no? Un valor importante, ¿no? Entonces, una fortaleza, ¿no? De repente, o de repente no, y eso va a ser una debilidad, ¿no? Entonces, yo analizo de todo mi equipo que de repente no conocen las normas, entonces va a ser una debilidad, ¿no? Entonces, una oportunidad es de que ahora tenemos a muchas empresas que nos capacitan, como Dicitur, por ejemplo, ¿no? Entonces, que nos capacitan en temas de seguridad, de ISOs, ¿no? Entonces, yo cojo esa oportunidad para el desarrollo de la gestión. Entonces, yo digo, tenemos esas diferentes plataformas en donde me dan esta información y yo empiezo a decirles a mis trabajadores, inscríbanse, participen, certifíquense. Entonces yo cojo algo externo a mi favor, ¿sí? Y de repente una amenaza, ¿cómo me puede afectar a mí algo externo? Ahora, por ejemplo, una amenaza conocidísima es el tema de la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente yo soy una empresa que se encarga de hacer logística y de repente a mis trabajadores se contagian en el hecho de hacer el intercambio de las cosas, entonces ya y paralizo porque no tengo más personas para cubrirlos. Entonces se convierte en una amenaza. Entonces yo tengo que ir comprendiendo a mi organización y su contexto. Y lo hacemos a través de ¿qué? Del FODA. ¿Qué más nos dice? Tenemos el 4.2, que es comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y partes interesadas. ¿Quiénes son mis partes interesadas a mí como organización para esto? En primer lugar, mis trabajadores. Son las partes interesadas. Porque si yo no cumplo, aquí nos dice la norma que tenemos que determinar cuáles son las necesidades que ellos requieren y cuáles son sus expectativas. Y también las que identificar. ¿A qué? A través de una matriz, ¿no? Se hace una matriz, identificamos primero nuestros trabajadores. ¿Quién más pueden ser nuestras partes interesadas? Primero las internas, ¿no? Nuestros trabajadores, nuestra alta dirección, ¿no? Los socios también, y luego vamos por la parte externa, nuestros proveedores interesadas, ¿no? ¿Qué necesidad tiene mi proveedor, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la necesidad? Que yo le pague a tiempo. Esa es una necesidad, ¿no? ¿Y cuál es la expectativa de ese proveedor? Es que yo siga comprando, ¿no? Y que yo le brinde espacios seguros a mi proveedor. Entonces, ¿quién es más? El trabajador, por ejemplo. El trabajador, ¿cuáles van a ser sus necesidades? Que se le pague su sueldo, que se lo capacite también. Tenemos capacitaciones de cumplimiento legal por nuestra normativa peruana, esa también va a ser su necesidad. ¿Cuál es otra necesidad? Trabajar en un ambiente seguro, que les den todos los equipos de protección personal, ¿no? ¿Y cuál es la expectativa? Porque tenemos que identificar qué es una necesidad y una expectativa, ¿no? Necesidad es algo que tenemos que cumplir sí o sí. Y expectativa es algo que se puede en el tiempo dar, ¿no? Mi expectativa es que me suban mi sueldo de aquí a un año, por ejemplo, ¿no? Si yo me desempeño bien, mi expectativa es que voy a seguir creciendo o aspirar a otro puesto, ¿no? Tener línea de carrera en la organización. Entonces, esa es una expectativa, ¿no? De la parte interna. ¿Quiénes más son mis partes interesadas? Si yo soy una empresa que trabajo dentro de una ciudad y de repente voy a emitir ruidos, ¿no? Otra parte interesada va a ser la comunidad. Si es un colegio el que está al costado, ¿no? Si es un grifo, o sea, yo tengo que tener en cuenta todo eso. La comunidad, ¿cuáles son sus necesidades de mí como organización, ¿no? El no interrumpir
en ellos, en su desarrollo. Tengo que, por ejemplo, controlar mi ruido, controlar la emisión de gases, ¿no? Esas son sus necesidades de ellos. De repente, también trabajo en un sector. ¿Todo bien? Apague su Diana, ¿se me escucha micrófono. bien? Ok, ¿se me escucha? Sí, sí se escucha. Sí, Gracias. señorita, sí se escucha. Muy amables, gracias. Entonces yo tengo que identificar esa necesidad, ¿no? Como les decía, de repente yo trabajo de construcción y una de las necesidades de la comunidad es que yo les dé trabajo a ellos. Entonces tengo que identificar, ya, una parte interesada para mí es la comunidad. ¿Cuál es su necesidad? El que yo les dé trabajo. ¿Y cuál es su expectativa? A que mis operaciones no afecten el desarrollo de ellos, ¿no? Sus expectativas. Entonces aquí tengo que identificar a todas las partes interesadas de mi organización. Tenemos también, por ejemplo, tenemos también al Estado, ¿no? Es una parte interesada, el que yo cumpla todas las normativas, ¿no? De repente tengo que hacer un plan de gestión ambiental, también será el Ministerio del Medio Ambiente, para nosotros el Ministerio de Trabajo. Son nuestras partes interesadas que hay que identificarlas y mapearlas, ¿sí? El otro punto es determinación del alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué está con rojo y no está con negro como las demás? Lo he puesto con rojo en todas las presentaciones. Lo que encuentren con rojo es porque tiene que estar disponible como información documentada. Si alguna auditoría que le vamos a ver dice, ¿dónde está tu alcance del sistema de gestión? Ay, no lo tengo. No, si está con rojito es porque tenemos que tenerlo disponible para todos, para nuestras partes interesadas, ¿no? Y como información, ¿sí? ¿Cómo determino el alcance de mi sistema de gestión? El sistema de gestión, si yo tengo una empresa que tiene diferentes sedes, yo determino el alcance. No, yo solamente quiero que sea para la sede, por ejemplo, de San Juan de Miraflores. Yo lo puedo hacer locativo mi alcance. O puedo hacer solamente voy a implementar mi sistema de gestión de calidad para el proceso de abastecimiento. O puedo ser para el proceso de operaciones. Entonces yo puedo definir mi alcance. O puede ser todo. Entonces, eso es lo que te da la norma, esa facultad, ¿no? Tú puedes decidir. Entonces, de repente, yo soy una empresa que tiene operación logística, tengo mantenimiento, ¿no? Construcción, entonces yo decido a qué proceso voy a certificar, ¿sí? Y el 4.4 ya habla del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que netamente se habla sobre los procesos de la organización, ¿no? Yo tengo que mapearlo, tengo que hacer mis procesos estratégicos, operativos y los de apoyo. Y allí definir cuál. En el 4.4 tenemos en cuenta el 4.1, el 4.2 y el 4.3. O sea, no son excluyentes, ¿sí? Siempre para implementar un punto nos pide verificar otros puntos más de la norma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, en este cuadro que ustedes ven en el centro, tenemos las cuestiones internas y las cuestiones externas, ¿no? Que pueden ser tecnológicos, económicos, de mercado, competitividad, culturales, legales. Eso es en el tema de la comprensión de la organización. Entonces, esto tiene que ver con el contexto. 4 puntos en la primera parte de la norma. Aquí me indica que tenemos un break. Así es. Damos inicio a un break de 5 minutos para poder descansar un poco, ya que no es muy pedagógico para nuestro aprendizaje escuchar de forma seguida 2 horas de clase sin descanso. Aprovecharemos este tiempo para resolver una duda que tuvieron muchos, que es sobre la certificación del curso. Este curso cuenta con certificado opcional, el precio es de 185 soles. ¿Podrías pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Lady? Estoy en el break. Disculpa, ya. Sí. Okay. Ok. El precio es de 185 soles, el precio de preventa.
y dura hasta el 7 de febrero. El precio normal es de 250 soles. Para los que opten por el certificado, se les da beneficios como es el certificado de 52 horas académicas, el cual lo pueden descargar siempre que deseen. También se les dará acceso al aula virtual con clases grabadas y material complementario. Se le dará un correo institucional con Office 365 por todo un año. Descuentos especiales para futuros cursos. Siguiente diapositiva, por favor. Pueden realizar sus depósitos en las cuentas del BCP, YAPE, Caja Arequipa y BBVA. El comprobante de pago se debe enviar al correo informes@dicitur.edu.p o al número de WhatsApp de la persona que los atendió, confirmando sus datos, como son sus nombres y apellidos completos, su DNI, su correo y su número de teléfono. Ahora, si pudieran ir escribiendo a través del chat de dónde son para irlos conociendo. También se les hace mención que el certificado de solo la clase de hoy está a 25 soles y les reconoce 4 o 5 horas académicas. Bien, acá nos ha escrito Daniel Ríos, nos saluda desde Piura. Keila Vargas nos saluda desde Puno. Stephanie Mamani nos saluda desde también Puno. Ah, sí, claro. Les comentaba que también hay certificado por clase. El precio es de 25 soles y les reconoce 4 horas académicas dependiendo de la clase que deseen. Alberto nos saluda desde Campoy de San Juan de Lurigancho. Walter Carita nos saluda desde Puno también. Emmanuel Tejada nos saluda desde Cajamarca. Y Beto Ochoa nos saluda desde el Cusco. Ahora sí, estoy pasando a la ponente para que continúe con su clase. Gracias. Bueno, felicito nuevamente la participación de todos. Nos hemos conectado de todo el Perú para esto y es siempre seguir capacitándonos, parte de la mejora continua de nosotros como profesionales y también para nuestras organizaciones. Y allí viene el punto 5 de liderazgo, que era parte de la planificación, ¿sí? Que tenemos que tener. En este punto de liderazgo, remarca mucho lo que es la alta dirección, ¿no? Dice que la organización debe a través de su alta dirección demostrar liderazgo y compromiso. Esto es para la implementación. Recuerden que nosotros podemos implementar ISO 45001, evaluar su desempeño a través de una auditoría que ya lo vamos a ver, y posterior a ello podemos buscar una certificación ISO para tener allí en nuestro enmarcadito en nuestra organización que somos certificados, ¿sí? Entonces, pero cuando hacemos una evaluación del desempeño de nuestro sistema de gestión, vamos a cada punto de la norma, vamos a evaluarlos como auditores. Por ejemplo, en mi caso, como auditor, yo voy a evaluar cada punto de la norma si ha sido implementado y se puede evidenciar en sus organizaciones. Y en el 5.1, en liderazgo de compromiso, vamos a ver de qué forma la alta dirección ha sido visible ante los trabajadores. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo van a asumir este liderazgo, Lady, la alta dirección? Primero, asumiendo una responsabilidad y rendimiento de cuentas. Yo, en el tema del compromiso es cuánto yo como alta dirección voy a dar para que mi sistema de gestión funcione. Voy allá, gerentes y como representante de seguridad y salud en el trabajo y le digo, hay una nueva norma que está desde el 2018 para implementarse y me gustaría, yo ya he llevado las capacitaciones, ¿no? Me he certificado, he llevado también muchos cursos y puedo implementarlo, pero necesito un presupuesto. Entonces, ese presupuesto que da la alta dirección para la implementación del sistema de gestión y seguridad en el trabajo es una evidencia de que está liderando y comprometido con la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, allí podemos evidenciar esto. ¿Qué más? También va a ser asegurándose de establecer una política de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué más? Como yo les decía, asegurándose de los recursos, ¿no? Si yo doy un presupuesto es tanto para el recurso humano, para comprar, por ejemplo,
es material de escritorio, sillas ergonómicas. Entonces, él se compromete, él ve los recursos para que el sistema de gestión funcione. Y tiene que responder también ante todo, ¿no? Yo puedo designar a alguien, ya yo tengo un supervisor de seguridad y él se encargará de todo. No, no puede hacer eso, ¿no? Tenemos que evaluar desde arriba. Nosotros vemos cómo ellos se han comprometido con el desarrollo del sistema de gestión. Y cuando hablamos en esta parte del 5.1 habla de la política. Y esa política se va a reflejar en el punto 5.2. ¿Por qué está con rojo? Ya saben, esta política tiene que estar disponible para las partes interesadas, ¿sí? Tiene que tener una firma de la gerencia o de la alta dirección y tiene que tener una fecha para yo saber cuándo ha sido definida esta política. ¿Y qué es la política, Lady? La política son los compromisos que se asume en la Organización para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Tiene 5 compromisos que te dice la norma. O sea, ya esta norma, como yo les dije al inicio, te da los requisitos de cómo lo vas a implementar, qué es lo que tienes que tener. Te da la guía. Entonces no está, a veces las normas son incomprendidas, no sé cómo voy a hacer acá o qué voy a ponerle, no. Es las normas de talla, esto de ISO son algunos muy específicos, ¿no? Y te dice que tu política tiene que tener 5 compromisos. Cuando evaluamos la política, tenemos que revisar si dentro de la política se han comprometido con prevenir lesiones y el deterioro de la salud. El otro compromiso es el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. ¿Qué son otros requisitos? Aparte de mi normativa legal, recuerden que esta norma ISO no está sobre nuestra normativa peruana, de nuestro país, no. Esta es una norma voluntaria. Nosotros podemos implementarla, pero no quiere decir que voy a dejar de cumplir las normas de seguridad y salud emitidas en el Perú, no. No, recuerden que no. Entonces, esta política te dice, yo me comprometo a cumplir los requisitos legales y otros requisitos. ¿Cuáles son los otros requisitos? De repente tengo mi cliente, ¿no? Y me da un contrato. Entonces, tengo que cumplir lo que dicen los requisitos del contrato. Entonces, ese es otro requisito que tenemos que tener. O de repente también la organización crea otro tipo de política, ¿no? Otros requisitos que yo debo cumplir como trabajador, ¿no? Entonces tengo que cumplir ese requisito adicional. También dentro de la política tiene que estar descrito el compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos. ¿Cómo yo en mi política voy a incluir ese compromiso? También habla de la mejora continua, ¿no? La mejora continua es un punto también de la norma, una cláusula que es el 10, ¿no? Pero eso es cíclico, la mejora continua. Te dice también cómo tú lo vas a ver. Y te habla de otro compromiso que esta norma lo identifica mucho, que es la consulta y participación de los trabajadores. No solamente la alta dirección, sino que los trabajadores tienen que estar involucrados. Si los trabajadores, recuerden, no se involucran o no se comprometen, el sistema no funciona. Así yo traiga los mejores implementadores, me haya capacitado en todo, yo quisiera hacerlo en mi organización, pero si el trabajador no está comprometido, no se involucra o no participa, no funciona nuestro sistema de gestión. ¿Sí? Entonces, en esa política te dice cómo vas a promover la consulta y participación de los trabajadores. ¿Qué más vamos a ver? Esta política, ya saben, disponible y visible. Si tienen una página web, es una forma de ponerla disponible para las partes interesadas. Yo necesito, por ejemplo, entrar a ver una organización. Si tiene alguna política, voy a su página web y ahí debe aparecerme la política de seguridad y salud en el trabajo. Está disponible. El auditor viene y te dice, ¿está disponible? Sí, lo tengo en mi página web, lo tengo en banner, ¿no? De repente soy construcción, lo tengo a la entrada del lugar donde estoy construyendo. Entonces está visible para los trabajadores, ¿sí? Y consulta y participación, yo también les voy a preguntar a los trabajadores si conocen la política. ¿Sí? Otro punto de la norma a implementar es el 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. Autoridad en la organización.
¿Qué vamos a ver acá, ley, en esta norma, o a qué se refiere? Que vamos a tener que identificar cuál va a ser el rol, responsabilidad y autoridad de las personas que van a tener que ver con el sistema de gestión de seguridad. Los líderes, como se llama, ¿no? Entonces, ¿dónde yo puedo definir esos roles que van a tener o esas responsabilidades? ¿Dónde lo pueden definir ustedes? Lo pueden definir en su perfil de puestos, ¿no? Entonces, allí van a poner sus responsabilidades. Por ejemplo, cumplir con las políticas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Reportar a tiempo los incidentes ocurridos en el trabajo. Entonces, son las responsabilidades que tú le estás dando, ¿no? Verificar o inspeccionar constantemente las áreas de trabajo, las metodologías. Entonces tú ya lo incluyes en o puede ser también un manual de funciones. O sea, hay varias metodologías en donde tú puedes definir esos roles. Y también te habla que la alta dirección puede delegar a una persona para que se haga cargo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También te lo dicen, esta norma es explícita y te dice que tú lo puedes designar como alta dirección, pero no te exime de que si ocurre algo, la alta dirección tenga que responder. No significa, yo le dejo a Lady, la nombro como responsable del sistema de gestión y yo me olvido. No, porque cuando auditen, auditamos al responsable y auditamos a la alta dirección. ¿Sí? Entonces, allí es donde vamos a definir estos roles y responsabilidades y la autoridad, porque recuerden que la autoridad es diferente, ¿no? De repente el empleado no va a tener la autoridad, ¿no? Para imponerle a un jefe, ¿no? Siempre hay por líneas, ¿no? También tenemos nosotros en esta parte de roles y responsabilidades de autoridad, recuerden que tenemos, en esta norma nos hace también mención de que podemos paralizar una actividad en caso nos estén dando las condiciones adecuadas para el trabajador, ¿sí? Entonces, esto es en el 5.3 en donde ustedes lo van a poder evidenciar. El 5.4 habla de consulta y participación de los trabajadores. Este es un punto muy importante. Ahora, ¿cómo yo, dice, la organización debe asegurarse que los trabajadores son consultados, participan en el desempeño y implementación del sistema de seguridad y salud? ¿Cómo tenemos que se complementa con la norma peruana y que es a través de la elección del supervisor, que es menos de 20 trabajadores, o del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? Que son cuando tenemos más de 20. Entonces, esa es la forma en que tú consultas a los trabajadores. Los trabajadores habla mucho aquí, tienen que ver mucho en la identificación de los riesgos, oportunidades, que lo vamos a ver adelante, participan mucho aquí. Si nosotros, de seguridad y salud del trabajo, ustedes van, ellos firman, aprueban documentos, procedimientos, investigan, forman parte del comité investigador de accidentes, firman el reglamento de seguridad en el trabajo. Entonces, de esa forma, nosotros podemos evidenciar lo que es la consulta y participación de los trabajadores, ¿no? Y ahí la norma te dice, debe establecer mecanismos. Perfecto, dice, debe establecer mecanismos. Yo tengo la elección de mi comité. Recuerden, todo tiene que documentarse. Ustedes, gestión que se haga, se tiene que documentar. Si no está documentada, si no hay evidencia, no gestionamos, ¿sí? Entonces, ese es el 5.4 en el que habla el tema de la consulta de los trabajadores. En el punto 6 de planificación, ya netamente te dice planificar. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Cómo lo vas a hacer, no? La planificación, ¿qué tienes en mente? ¿Qué tienes que tener en cuenta? El 6.1 nos habla en la norma que tenemos que, para planificar, abordar los riesgos y oportunidades, ¿sí? ¿Qué riesgos tengo yo que pueden afectar el desempeño de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Y también qué oportunidades. Por ejemplo, como yo les decía, ¿qué riesgos? De repente voy a hacer una inspección o medición de ruido en la noche por el Callao, ¿no? Entonces, algo va a poner en riesgo a mis operaciones. Yo puedo tener tema de inseguridad,
ciudadana que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces yo ya lo identifiqué. ¿Por qué? Porque me pueden robar los equipos, pueden asaltar a mis trabajadores y ya no voy a permitir que hagan, voy a poner en riesgo su seguridad, ¿no? Entonces ya identifiqué ese riesgo, pero si yo no lo he identificado, entonces no voy a tener cuidado, ¿no? De repente voy a llevar equipos valiosos. Entonces yo, como yo ya lo identifiqué, he planificado, mira, para esta actividad tenemos que tener una seguridad, ¿no? Y contrataré a personas para que me resguarden para hacer los trabajos en esas zonas, ¿no? Entonces yo ya identifiqué el riesgo. Ahora, otro riesgo que tenemos actualmente, como les decía, el tema de la pandemia, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Este riesgo es inminente, no puedo eliminarlo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Planifico. Para esta actividad voy a hacer trabajos en donde voy a necesitar que tengan menos de 1 metro, por ejemplo, que estén juntos, entonces le pondré mascarilla o haré, por ejemplo, si es en oficina, le haré la separación. Entonces, yo ya planifico todo lo que debo tener para realizar la a función de qué, de yo identificar los riesgos. Y las oportunidades también. ¿Qué oportunidades tengo, no? En el tema de oportunidades, como ya les decía, este punto nos lleva a la parte del 4. Una oportunidad, ¿no? Entonces, ya, mira, yo puedo tener esto. Ahora el Estado está sacando pruebas gratis, ¿no? Entonces a mis trabajadores, yo ante algún síntoma, yo voy a mandar a que se tome una prueba, descarta y vuelve al trabajo y no pongo en riesgo su salud. Entonces yo cojo oportunidades. El 6.11 también te dice que tienes que valorar lo que tú has identificado en el punto 4. Esta norma es cíclica, ¿sí? Luego también te dice que para la planificación de tus actividades tienes que identificar tus peligros y evaluar tus riesgos y oportunidades. Tienes que tener una metodología, ¿sí? Y también tienes que determinar los requisitos legales y otros requisitos, porque si tú te vas y quieres ir a una zona, ¿no? De repente hacemos, no, yo no sé, la mayoría de acá en qué actividades ejerce o si están estudiando, pero por ejemplo, si yo voy a hacer una carretera, ¿no? Y si no tengo todos los permisos porque no leí las normas, me van a paralizar las actividades. Entonces yo para planificar mis actividades tengo que tener en cuenta también los requisitos legales y otros requisitos, ¿sí? Y tengo que también habla sobre la planificación de acciones. El 6 punto, los que está con rojo ya saben, tenemos que tener evidencia, información documentada, ¿sí? Ese es en el punto 6. Para la planificación del sistema de gestión, también tenemos que determinar los objetivos, ¿no? Y qué es lo que tengo que yo hacer para lograrlos. Estos objetivos tienen que ser coherentes, o sea, quieren ser realistas, ¿sí? Con lo que yo estoy haciendo. No me voy a poner objetivos que no tienen nada que ver con mi actividad. Tienen que ser medibles. Los objetivos son medibles. Si yo no son medibles, no son objetivos. Ser objetivo de seguimiento. Yo puedo hacer seguimiento. Comunicarse y actualizarse. Los objetivos yo los hice el 2021, Lady, y todavía tengo para el 2022. ¿Y no lo actualizaste? La norma te dice que tienes que usarlos, ¿no? Porque tienen un periodo, que sobre todo lo usamos 1 año y ya luego se actualiza. Y tienen que comunicarse a todos, porque si yo me los guardo, las personas que forman parte de la operación desconocen y no trabajan para el logro de los objetivos, ¿sí? Y planificación para lograrlos. ¿Qué se va a hacer para yo tener el objetivo? De repente el objetivo en el tema de seguridad es si es que tuve accidentes, 2 accidentes o 3 accidentes el año pasado, este año es tener uno o ninguno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer para que no se accidenten mis trabajadores? ¿Qué recursos? ¿Qué es lo que le voy a dar para que no pase esto? ¿Quién va a ser el responsable de la implementación y también de la evaluación, ¿no? Del seguimiento? ¿Cuándo finalizará ese objetivo y cuándo se va a evaluar sus indicadores?
¿sí? Esos son los objetivos. En el punto 7, ya de apoyo, viene el punto del hacer, según el ciclo de Deming. Ya hablamos de cómo vamos a hacer las cosas. En la parte de apoyo es cómo, con qué. Y tenemos los recursos en el 7.1, el 7.2, las competencias, y el 7.3 de la toma de conciencia. En el 7.1 es todos los recursos que yo voy a necesitar para implementar mi sistema de gestión y para que se desarrolle lo planificado. Porque yo puedo decir que voy a hacer muchas cosas, pero si no tengo recursos, no lo voy a hacer. En los recursos tenemos la parte económica, tenemos también el tema de las oficinas, de la infraestructura, ¿no? De repente también sistemas informáticos que tenemos que tener para controlar la información, nuestros reportes, ¿no? Entonces, esa parte es de los recursos que se disponen para la planificación. Y la competencia, el 7.2, está en rojito, ahí, atentos ahí, la competencia. ¿Cuáles son las competencias que yo le voy a pedir a mi personal para que logre lo planificado? ¿No? Tengo que tener competencias. Entonces yo pediré, de acuerdo a la operación que voy a realizar, que sea un ingeniero colegiado, de 5 años más de experiencia, que tenga conocimientos en ISO 45001 o en temas de seguridad y salud en el trabajo, que tenga certificados. Entonces eso es la competencia. ¿Sí? Tenemos que definirlo. En algún lado tiene que estar. ¿Y dónde lo validamos? Cuando ya hacemos la auditoría, en los currículos. ¿Sí? Yo digo, el perfil me pide que el ingeniero de seguridad sea colegiado, tenga 5 años, entonces digo, muy bien, pásenme su CV y hacemos un match. ¿Tiene 5 años de experiencia? Conforme. ¿Es ingeniero colegiado? Sí, conforme. ¿Tiene conocimientos de la 45001 en caso yo lo haya considerado? Sí. Entonces, ok. Cumplimiento de la norma. ¿Sí? Y tenemos el 7.3 de toma de conciencia. ¿Qué hablamos en el toma de conciencia en esta norma? Habla de la sensibilización. Lo que tenemos que sensibilizar a nuestros colaboradores en todos los niveles. Y allí ya vemos el tema de las capacitaciones. Allí se puede evidenciar, ¿no? De acuerdo a lo que yo he identificado, si a mi personal le falta conocimiento en identificar condiciones inseguras, entonces tengo que capacitarlo en identificación de condiciones inseguras, identificación de peligros. Entonces yo ya lo voy alineando a lo que le falta, a su realidad. ¿Sí? Eso es lo que es toma de conciencia. También en el punto 7 son varios ítems de la norma, ¿no? Y habla el tema de la comunicación, el 7.4. Ya saben, ¿no? Lo de rojo, documentado. Y habla de la generalidad. Hay 7.41 que es generalidades. ¿Qué es lo que yo voy a comunicar? ¿Cuándo lo voy a comunicar? ¿A quién y cómo lo voy a comunicar? Y la norma en diferentes ítems te dice, debe comunicarse. El alcance debe comunicarse y estar disponible. Facilísimo. Entonces yo subrayo y digo, tengo que comunicar el alcance. ¿A quién? A mis partes interesadas, dice ahí. ¿Qué más? La política también dice que debo comunicar. Entonces yo haré mi cuadrito y diré, la política. ¿Cuándo lo voy a comunicar? Entonces yo tengo que ver cuándo es importante que conozcan mi política. De repente al ingreso me contrata personal nuevo, yo tengo que capacitarlo en la política o comunicarle la política, ¿no? De repente, entonces yo tengo que ver a quién también, a los trabajadores, a mis proveedores, ¿no? A mi cliente, de repente a la comunidad también. Entonces tengo que ver a quién voy a comunicar y cómo lo voy a comunicar. De repente puede ser a través de banners, a través de documentos, a través de la página web, a través de una radio, lo que ustedes desean de acuerdo a lo que compete en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y empezó la fiesta por mi zona. Tenemos en el tipo de comunicación dos, interna y externa, ¿no? Tenemos que diferenciar. Interna, ya saben, lo que son la alta dirección, los colaboradores, ¿no? Es la comunicación interna, y externa ya es a las partes interesadas, cliente, proveedores, comunidad
Estado también, porque si se accidenta una persona, también yo tengo que comunicarlo al Estado, ¿no es cierto? A la entidad competente. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? ¿A través de quién? ¿El trabajador puede ir y reportar un accidente? No, tiene que hacerlo a través del representante, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo, quién? Hay que tener en cuenta eso. El tema de información documentada es otro punto. Y ahí hablamos mucho del control, ¿no? ¿Qué información voy a crear? ¿Cuándo se va a actualizar? Tiene que estar disponible, ser idónea para su uso, porque yo voy a tener un procedimiento, de repente ¿no? Voy a implementar un procedimiento y va a estar borrosa, no se va a ver. Entonces, o mi política también, de repente le cayó el agua y ya hay letras que no se ven, entonces no, te dice que tiene que estar idónea para su uso, ¿sí? Y protegida adecuadamente. ¿Por qué? Esta parte es muy, muy importante. Hay muchas personas que trabajamos en nuestras computadoras personales. Entonces yo me voy, Lady se va de la empresa y se llevó toda la información. Y la organización se quedó. ¿Y dónde está esto? ¿Y dónde se quedó? ¿Dónde está la política? Lady se lo llevó. Entonces no lo hemos protegido adecuadamente. Entonces tenemos que protegerla, ¿sí? Lo podemos hacer a través de un servidor, a través de una nube, todo se cuelga en esta nube y se protege. Y les damos diferentes condiciones, ¿no? Tú no puedes eliminar, tú solamente puedes leer, ¿no? Entonces ahora con estas plataformas virtuales, digitales, podemos hacer mucho con la información. Tú les das acceso para que lean todo, pero no pueden borrar, ni eliminar, ¿no? Ni editar. Uy, voy a tener que apurarme porque acá ya empezó la fiesta. El 8 es el tema de operación. Ya viene con lo que cómo lo vas a hacer, ¿no? Ya hablamos sobre la planificación y control. Vamos a establecer criterios para los procesos. Si ven ahí, están esmirilando, ¿no? Tendré que hacer un procedimiento para esmirilado. Si yo soy una empresa de logística, tengo que hacer mi procedimiento de todo el proceso logístico, ¿no? Entonces ya habla de la operación misma, de la actividad a la que se dedica la empresa, que yo tengo que controlar. ¿A través de qué? De procedimiento, de decir cómo se hace. Tiene que ser A, B, C y D. Entonces, las personas tendrán que hacerlo A, B, C y D. No podemos A y me salté a la C y luego la D, no. Entonces, en este control operacional te dice cómo hacer las cosas, ¿no? Cómo hacerlo a través de una forma de procedimiento o algún documento instructivo, lo que ustedes deseen. Y habla sobre el 8.12 de eliminar los riesgos y reducir los riesgos, eliminar los peligros y reducir los riesgos. Entonces, para la parte operativa, tú vas a tener que eliminar los peligros. ¿Y qué te dice que tienes que tener? Esa matriz, ¿no? De los controles. Primero, eliminarlos, ver si los podemos eliminar. Si no, sustituirlos. Y si no se puede sustituir, tenemos que implementar controles técnicos, ¿no? Aislar a la gente del peligro, en el tema de exponerlos al ruido también, reducir el ruido, ¿no? Entonces vamos a tener que aislar. Y los controles administrativos, que ya es la forma, los procedimientos, ¿no? Y el último control es el EPP, ¿sí? Que es lo último que se le da al trabajador para protegerlo. También habla en la operación que tenemos que tener en cuenta la gestión del cambio. ¿Por qué es importante tenerlo mapeado? Porque pueden haber nuevos productos, servicios o procesos. De repente yo trabajaba con una mini excavadora, ¿no? Pero ahora ya no. Ahora de repente voy a trabajar con un equipo más grande o de diferente marca. Entonces, ya no voy a poder hacerlo igual y tengo que gestionar el cambio. ¿Por qué? Porque de repente la persona que manejaba ya no conoce este equipo, entonces tengo que tener en cuenta para capacitarlo y evitar que se accidente o que opere mal y lastime a otras personas, ¿no? De repente también, antes hacíamos cierta actividad, pero ahora la empresa decidió crecer y se dedica a otra actividad y es con el mismo personal. Entonces desconoce, hay que capacitarlo. También hay que capacitarlo. De repente requisitos legales y otros, ¿no? Como ha pasado con el tema de COVID, que han salido diferentes normas.
Entonces, desde que nos mandaron a la casa a hacer trabajo remoto, ya es un cambio que las empresas han tenido que gestionarlo, porque ya me tuvieron que mandar, por ejemplo, mi silla ergonómica a la casa, ¿no? Tuvieron que hacer un hiper para trabajo remoto, dar horarios flexibles, porque en la casa ya hay más personas que viven contigo. Entonces, tuvieron las empresas que gestionar un cambio, ¿no? Entonces, ¿qué más? También el tema tecnológico, como ahora, ¿no? Antes de repente trabajábamos allá en oficina, hacíamos manual, ahora todo es desde aquí. Entonces, también es un cambio. O de repente antes era y decidieron comprar una máquina, ya es un cambio. Y esos cambios genera que tienes que conocer nuevos conocimientos y que trae también ese cambio nuevos peligros, ¿no? Y hay que controlarlos, pues, ¿no? Allí. También te habla que para el tema de operación tienes que tener en cuenta las compras, ¿no? Te dice cómo gestionar las compras. ¿Para qué? Para controlar tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hay 3 puntos ahí de generalidades que te dice que te va a permitir gestionar el sistema de gestión con las contratistas y con la contratación interna. Tú le vas a dar allí qué es lo que necesitas a los contratistas cuando tú lo contratas. Quiero que me traigas tu hiper, ¿no? De tus actividades para yo tenerlas identificadas. Deseo tu política también. Entonces, tú vas evaluando a tus contratistas. Si no lo tienen, y si tú estás en busca de una implementación de ISO y cuidar la seguridad y salud del trabajo de tus colaboradores, entonces dices, ah, bueno, si tú no cumples con estas condiciones que yo te doy, no, vas a poner en riesgo tú a mis colaboradores y a mi organización también, ¿no? Porque es una mala imagen. Entonces, desisto de contratarlo. Entonces, en este punto es muy importante cómo yo gestiono las compras externas, ¿no? O tus subcontratistas también. Por ejemplo, de un EPP, por ejemplo, ¿no? Si tú no le dices que tienes que tener un certificado, no estás gestionando. Pero de repente, no, el área de seguridad requiere botas que tengan certificación, los cascos que tengan la certificación, los lentes igual. Entonces tú ya estás controlando tus compras porque tienes en cuenta la seguridad y salud de tus trabajadores, ¿sí? Entonces, en este punto habla mucho de esto. También dice que tenemos que estar preparados para y responder ante alguna emergencia. Dice que la organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para prepararse y responder a situaciones de emergencia potenciales que se pueden dar, como un incendio, un derrame, un accidente, ¿no? De acuerdo a mis actividades. Y esto es lo que pasó ahora que todos vimos el derrame, ¿no? Entonces, no estuvieron preparados, no tuvieron un plan ante esa emergencia que se dio. Entonces, aquí en esta parte de operaciones, te dice que tú tienes que establecer e implementar un proceso y estar preparado. ¿Qué es lo que hacer para un incendio? Tengo que tener mis extintores que tengan que estar inspeccionados constantemente para ver si funcionan o no. Si tengo mi botiquín implementado ante un accidente, no tengo que tener todo mapeado. En la evaluación del desempeño, que es el punto 9, ya vamos a evaluar cómo ha ido todo el proceso anterior. Y vamos a determinar qué necesita seguimiento, ese es el punto 9.1, si es que tenemos equipos de medición, un detector de gases, por ejemplo, ¿no? Necesita calibrarse o necesita su mantenimiento, entonces vamos a tener que tener en cuenta, mapearlo. Dice, debe establecer la organización e implementar y mantener procesos para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales. En este punto 9.1 te dice que tú tienes que evaluar el cumplimiento. Si bien lo identificaste al inicio, ahora te toca evaluarlo. El punto de la norma que me dice que tengo que tener un plan COVID, ok, yo me voy y tengo que evaluar si es que tengo mi plan COVID y cuánto lo he implementado. Entonces, si no tengo, no estoy incumpliendo, ¿no? Me dice la norma peruana que debo de tener mi matriz hiper. ¿Lo tengo?
Sí lo tengo, entonces cumplo con el requisito legal. No cumplo con el requisito legal, entonces tengo que tener en cuenta para la mejora continua. Necesita una actualización, los requisitos legales, porque está con una norma de repente del COVID, la 972, que ya pasó, y estamos en otra directiva, ¿no? Entonces, tengo que actualizar. Ya evaluación del desempeño es, tú vas a evaluar tu sistema, ¿no? Y te dice cómo hacerlo. Y uno es haciendo el seguimiento y evaluación. La otra forma de evaluar es la auditoría interna, ¿no? Que tiene que hacerse una auditoría a tu sistema en intervalos planificados. Puede ser cada 6 meses, una vez al año, y tienes que tener un programa. Está en rojo, ¿por qué? Porque tienes que tener evidencia de que has hecho una auditoría. Y para la auditoría se tiene que definir una metodología, que tú tienes que definir cómo vas a auditar, si vas a tener un programa, un plan, tus auditores también, qué competencias van a tener tus auditores. Tienen que por lo menos tener conocimiento de la ISO, porque no te va a auditar alguien que no tenga conocimiento, ¿sí? Y también te hace mención de que tú puedes contratar a un ente externo para que te audite, para que te haga una auditoría interna. No necesariamente puede ser interno el auditor, sino puedes contratar de una empresa para que te haga esa auditoría interna, ¿sí? Y la otra es la revisión por la dirección, que se hace una vez al año, ¿no? Las organizaciones lo hacen así. Se va a revisar ítems, ahí son 8 ítems, me parece, que son revisiones previas, si es que ya tuvimos una revisión del año pasado, revisamos cuáles eran los pendientes. También vamos a ver en esta revisión por la dirección los cambios en cuestiones internas y externas, el cumplimiento de la política y objetivos, desempeño de la seguridad, cómo nos ha ido con nuestros indicadores, si tenemos incidencias, enfermedades ocupacionales, los accidentes, ¿no? Entonces ahí vamos a ver cómo está nuestro desempeño en la seguridad. La adecuación de recursos, de repente no vamos a necesitar certificar, voy a necesitar, mira, tengo proyectado para el siguiente año tener una certificación ISO, entonces necesito recursos. La comunicación con las partes interesadas, si es que hemos tenido alguna queja de la comunidad, de los trabajadores, del Estado, de repente alguna felicitación también del cliente, entonces también se reporta en esta revisión. Y la oportunidad, ¿sí? En el punto 10, que es el último punto de la norma, hablan de 2 puntos. Incidentes, oportunidades y acciones correctivas. Vamos a hacer la evaluación, el análisis de incidentes que pasaron. ¿Para qué? Para la mejor ciclo, ¿sí? Aquí vamos a ver cuál fue la causa raíz de los incidentes y de las no conformidades. Revisábamos al inicio, en definiciones, que la no conformidad es un incumplimiento a un requisito, ¿no? Por ejemplo, te hicieron la auditoría y no tenías la política, entonces era una no conformidad, porque no tenías un requisito que te pedía la norma. Entonces aquí vamos a hacer la evaluación de esa no conformidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ahí vamos a ver. No, mira, no le firmaron, no le pusieron el el compromiso de requisitos legales, el de disminución de los accidentes. Entonces, es que no conocía el que lo hizo. Entonces tú vas a analizar ya tu causa raíz de la no conformidad. Y vamos a revisar también las acciones correctivas. ¿Cuáles fueron las acciones correctivas de los incidentes? ¿No? De repente fue el cambio de la metodología de trabajo, la actualización del procedimiento, ¿no? El de capacitación al personal. Entonces vemos, ¿lo capacitaste? Así, muy bien, lo capacitó. Entonces vamos a ver las acciones correctivas que se tomaron y se implementaron. Y siempre con evidencia, ¿ya? Sí, esto es un curso de interpretación, de introducción a la norma, pero ya les estoy dando los tips para que lo vayan implementando y cuando busquen una certificación. Y en la mejora continua, no, la mejora continua es todo el proceso. Por ejemplo, de todo nuestro sistema, el de seguridad dice, no, ¿saben? Voy a sistematizar la información. Ya no vamos a hacer el documento en físico. Ahora, a través de las herramientas del Google, que te da todos los formularios, todo lo vamos a hacer a través del virtual.
y cada trabajador a través de su celular va a reportar, por ejemplo, las fichas de sintomatología, los incidentes, todo vamos a utilizar esas herramientas, por ejemplo. Entonces, eso es la mejora continua. De los incidentes también, las lecciones aprendidas. Entonces, este es un ciclo del ciclo PHBA. Eso es la mejora, siempre, de investigación de accidentes, no de las no conformidades. Entonces van a ser los proyectos también, yo siempre digo, son los proyectos de mejora en esta parte, es lo que vemos, ¿sí? Entonces, esto hemos terminado con la parte de la introducción. La norma es bien amplia, con muchos ítems que hay que tener en cuenta cuando lo vamos a implementar. Entonces, en este tiempo yo creo que han surgido algunas dudas o consultas. Me dices, Diana, para darles el soporte. Claro, si tienen alguna duda o consulta, escriban en la cajita de mensajes para que pueda ser respondida, o en todo caso levanten la mano. John Cisneros está levantando la mano. John, ¿tienes pase? Sí, buenas noches con todos, buenas noches, la señorita expositora. Mi consulta es, ¿qué pasaría si la empresa no cuenta con el ISO que estamos tratando, el ISO 45001, que aún todavía no tiene y sigue con el ISO 9001, no está actualizada? ¿Cuál sería la sanción o qué es lo que sucede en ese caso? John, buenas noches. Gracias por tu consulta. Entiendo que tú tienes la OSAS 18001 aún y no has emigrado a la ISO 45001. No hay sanción porque recuerden que esta es una norma voluntaria. Simplemente es que ya no es válida. Si tú quieres licitar, por ejemplo, o presentarte a algún concurso, ya no podrías presentarte o presentar tu certificado de OSAS porque ya no es válida, ya no te la van a considerar. Entonces ya tendrías sí la recomendación ya de buscar implementar todos los puntos según ISO 45001, pero no tendrías ninguna sanción. Y en Félix Carpio también está levantando la mano. Buenas noches con todos los presentes. Instructora, una consultita, escuché sobre las auditorías internas y externas. Dicen de que contrata la misma empresa para poder pasar la auditoría. Me parece que ahí debe haber un mejor control, ¿no? Porque si ellos mismos contratan a las empresas, no hay visibilidad de las evidencias que puedan estar tapando las empresas. Es el tema de lo que ha pasado con Repsol, ¿no? O sea, en físico lo tenía el plan de contingencia, supuestamente entre comillas, o sea, todo eso. Y eso, ¿quién regula, quién verifica o quién certifica de que sí, en verdaderamente está tanto en físico como en práctica? Ok, entiendo, Félix, entiendo. En el tema de, como les he mencionado, esta norma es voluntaria y te dice que tenemos que tener una auditoría interna, ¿no? Y tú puedes contratar a alguien, pero recuerden que para que no suceda lo que tú mencionas de Repsol o de que pueda haber un incumplimiento, tenemos una auditoría de manera normativa, que es la emitida por el Ministerio del Trabajo. Entonces, ahora está suspendida, pero es una forma de que el Estado controla las organizaciones y te pide que al año tú debes tener una auditoría por un auditor certificado por el MINTRA. Ahora está postergada por el tema de COVID, pero terminando esto, nuevamente se repone. Pero esta auditoría netamente es para evaluar cuánto has implementado tú tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y estés preparado para una auditoría ya de tercera parte que te hace una casa certificadora para brindarte el certificado. Entonces, en esta auditoría tratamos de que sea lo más real,
que presentemos las evidencias que realmente tenemos, porque va a ser una fotografía de qué tan preparados estamos para pedir como organización una auditoría por una casa certificadora. Porque si fallamos, ocultamos, cuando nos audite la casa certificadora, nos va a poner no conformidades y no nos va a dar la certificación ISO que cuesta. Entonces, esa es la forma que lo controlamos. Pero para la parte normativa, como les mencioné, ya tenemos la del MINTRA. Bien, gracias por la pregunta. Acá Alberto también tiene una pregunta en el chat y dice, si mi empresa no tiene la política a la vista del personal, Alberto, ¿puedes completar esta pregunta? Dainer acá también tiene otra pregunta, dice, para una auditoría interna de primera parte, ¿cómo puedo obtener el modelo de checklist para evaluar cada punto de la norma si no se contrata a alguien externo a la organización? Ya, bueno, agradezco la pregunta. No hay un checklist, no hay un checklist para las auditorías de un sistema de gestión. Lo que hacemos, ese es un ejercicio que algunos auditores lo podemos hacer, o si es que no desean contratar un externo, simplemente coger los puntos de la norma que digan debe, ¿no? Porque la organización debe, entonces este debe, yo voy a hacer mi checklist, debe tener la política disponible. Entonces yo le escribo y hago mi checklist sí y no, ¿no? Entonces debe tener el alcance definido, lo voy colocando. Entonces es un ejercicio que hacen en función a los puntos de las normas con los debe, ¿no? Porque ahí dice debe o debería. El debería es una recomendación, ¿no? El debe sí es de cumplimiento. Entonces no hay un checklist para esto, para la señorita que me hizo la pregunta. Cada uno lo va implementando en relación a la normativa, ¿no? Es un ejercicio que se hace. Bien, gracias por la respuesta. Daniel Ríos también tiene una pregunta. Dice, al trabajar con el Estado tenemos los recursos limitados en casos de accidentes como seguridad y salud en el trabajo. Predecimos estos sucesos, pero igual pasan por no contar con buenas condiciones en este caso. ¿Cómo hacer para que mejore el sistema teniendo en cuenta que las reuniones del CCST se exponen dichas deficiencias? Igual no se hace nada. Atina a decir que la Diana, noticia... Hola, Lili. Diana, ¿me repites la pregunta? Porque algo hice y me fui. Ah, ok, no hay problema. Disculpa. La pregunta es de Daniel. Pregunta dice, al trabajar con el Estado tenemos los recursos limitados. En caso de accidentes como seguridad y salud en el trabajo, predecimos estos sucesos, pero igual pasan por no contar con buenas condiciones. En este caso, ¿cómo hacer para que mejore el sistema teniendo en cuenta que en las reuniones del Del comité. CCST, sí, del comité, se exponen dichas deficiencias, igual no se hace nada? Atinan a decir que duplican los EPP, pero sabemos que los EPP son los últimos recursos de seguridad. Tengo poco tiempo ejerciendo en el campo de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué procedería? Bueno, hay que partir desde nuestra realidad, ¿no? Somos un país que muy pocas de sus organizaciones está certificada o busca una certificación ISO, que es un estándar, ¿no? Y en nuestras normas o leyes están dadas, pero todavía falta mucho lo que es el compromiso de la alta dirección, porque siempre están esperando que se preocupa mucho más por la operación, por el producir, el hacer las cosas y no cuidar de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pero frente a esta pandemia, yo he visto, porque asesoro a muchas empresas, que están buscando eso de hacer las fiscalizaciones, las auditorías, y donde buscan algunos puntos que son frágiles en las organizaciones y los sancionan, no hay de otra forma, ¿no? Pero yo creo que esto va a depender mucho de cómo los profesionales nos involucremos en esto,
vayamos tomando conciencia y cómo lleguemos también como responsables de la seguridad y salud en el trabajo a la alta dirección, ¿no? Porque yo tengo que tener también estadísticas, ¿no? Decirles, mira, si los trabajadores se enferman, se accidentan, estas son las sanciones que podrían incurrir. Entonces yo ya lo voy asustando, entre comillas, a la alta dirección con números. Entonces, si tú le pones números a eso, vas a empezar a tomar conciencia con ellos. Entonces, no solamente pasa en uno, pasa en muchas organizaciones y bueno, es el trabajo continuo de todos nosotros los profesionales especializados en SST. Bien, Cristian Padilla también tiene una pregunta. Señorita Magíster, buenas noches y con todos los presentes. ¿Existe una multa para las empresas que no cumplan todo lo mencionado anteriormente? Cristian, buenas Gracias. noches. Este tema de hoy es sobre la ISO 45001. Es un estándar internacional voluntario, ¿sí? Entonces, si es que yo incumplo uno de los puntos, no tendría ninguna sanción. Pero si ya nos vamos a la parte de seguridad y salud en el trabajo por normativa peruana, sí hay muchas multas. Y eso está en la casilla de SUNAFIL y te dice qué multas, de acuerdo al tamaño de empresa, por no cumplir tal o cual cosa, cuántas subiste son lo que te van a poner. Pero por esta norma que estamos viendo hoy en la ponencia, ninguna. Ok, o sea, todo depende de la SUNAFIL, con lo que me respecta, perdón, con lo que me acaba de mencionar. Correcto. Para el tema de las multas es con SUNAFIL, pero frente a la implementación de la norma en función a la 29783 y todas sus modificatorias y reglamento. Pero para esta norma es voluntaria y si nosotros hemos logrado implementarla y certificada y no cumplimos, lo que nos va a costar va a ser que nos quiten la certificación, también que tengamos, no seamos, recuerden que estas certificaciones también nos da competitividad, ¿no? A nivel de proyectos, de licitaciones, ¿no? Entonces, buena imagen. Entonces, si no tenemos un sistema implementado, pues no vamos a tener ello, ¿no? Y va a haber otras empresas que sí, y vamos a perder también de repente algunos contratos. Pero más allá de, no. Ya, ok, gracias. Bien, en el chat tenemos otra pregunta de Carlos González. Dice, ¿la certificación solo es para la empresa o también para los profesionales? ¿Es para los profesionales? ¿Cómo se puede certificar? Sí, esta norma, tú te puedes certificar, ¿no? Por ejemplo, yo soy profesional certificada en las 3 normas en función a IRCA. Entonces, hay empresas que se dedican a capacitarte frente a estas normas. Tienes los cursos de formación, interpretación y también como auditor. Así que te puedes certificar como auditor o como implementador líder en función a estas normas ISOs, ¿no? O sea, y también las organizaciones ya con la certificación, ¿no? A nivel organizacional. Gracias. La siguiente pregunta es de John Cisneros. Dice, si la empresa no comunica, no gestiona con el comité y los trabajadores, ya que ahora estamos en pandemia, solo ellos lo plasmaron a su manera, ¿quién audita esa mala práctica de la empresa? Bueno, esto, la norma es clara, ¿no? Te pide la participación de los trabajadores y una forma de evidenciarlo, si es que es una empresa que ya tiene su sistema de gestión implementado en función a ISO 45001, en la auditoría, tú validas la información. Es lo que tú presentas en el tema documentario y luego vas y haces una validación con el personal. Entonces, si ahí me dice que se reunieron tales fechas y acordaron esto, entonces yo voy y le pregunto, ¿no? Hago una verificación, Juan Pérez estuvo en esta reunión. Yo voy con Juan Pérez y le digo, ¿cómo está, señor? ¿No? ¿Usted participó en la reunión? Y Juan Pérez te dice que no. Entonces tú vas y luego vas y verificas con otra persona. Entonces, si ya son 2 personas que no han formado parte de la reunión que te están mostrando como auditor,
entonces ya vamos a un incumplimiento de lo que están presentando y ya vas analizando en colocar una no conformidad al sistema, ¿no? Esa es la única forma que nosotros verificamos realmente, porque hay muchos que cuando tú auditas te dicen, sí, sí lo hacemos, sí participan, y sí está publicada. Ah, está publicada, y lo conocen, sí, lo hemos difundido, sensibilizado. Entonces vas y le preguntas al trabajador y el trabajador desconoce totalmente, ¿no? Entonces, no, el sistema no está funcionando y aplica una no conformidad. Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Armando Santiago. Dice, buenas noches, mi pregunta es, ¿se puede implementar mi sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo tomando en cuenta lo que establece la ley 29.783 y su reglamento, o es requisito implementar tomando en cuenta la norma ISO 45001? Buenas No, noches, ¿me escuchan? lo que sí, Pedro, te copiamos, pero respondo la pregunta y luego vamos contigo. Ah, correcto. Ok. Tú puedes implementar ISO 45001 y hay un ítem que habla sobre requisitos legales. Entonces, esos requisitos legales tienes que tenerlos en cuenta. Si la 29783, todos los cumplimientos tienen que estar dentro de tu ISO, ¿no? Entonces, sí puedes hacerlo. Implementas la 45001 también cumpliendo con lo que dice la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento. Entonces, en toda la norma van a encajar esos puntos que están definidos en la 29783. Y no te puedes olvidar nada, porque si tú te olvidas algún punto de esa norma, allí sí vamos a caer en incumplimiento, ¿no? La norma te dice que identifiques los requisitos legales y también te dice que los evalúes. Entonces, ahí entra lo que es la 29783. La norma de 29783 te dice que tienes que tener un hiper, ¿lo tienes? Te dice que tienes que haber hecho la elección de tu comité según un procedimiento, ¿no? Desde de la convocatoria y todo eso. ¿Lo tienes? ¿Dónde está? Muéstrame evidencia. Entonces, sí hablan las dos normas, ¿no? Pedro, te escuchamos, o Diana, ¿cómo? Sí, Pedro había activado su micro para hablar, pero ya no lo veo con la mano levantada. Así que no Ok, sé si entonces vamos con alguien más. sí, Félix Carpio también tiene la mano levantada. Buenas noches. Disculpe, ingeniera, una consultita. ¿Cada qué tiempo se actualiza el sistema integrado de gestión? Buenas noches, señor Félix. El tema de la normativa ISO, si yo tengo una certificación, es cada 3 años. Si yo he logrado una certificación este año, en 3 años nuevamente tendría que renovar la certificación. Pero el sistema es un sistema vivo, no es que yo ya lo implementé y de acá me olvido hasta el 2025, no. Es siempre que, por ejemplo, al año tienes que hacer tu auditoría interna para ver cómo está tu funcionamiento, ¿no? Y si logras la certificación este año, tenemos 2 auditorías también externas, ¿no? Por el ente certificador, que te hace auditorías de seguimiento para ver cómo vas y te vuelvas a recertificar de aquí a 3 años. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias, Lady. Bueno, también tiene la mano levantada Kleiner Chamaya. Sí, ¿qué tal, señorita? Buenas noches y a todos los presentes. Tengo dos dudas o dos preguntas. Una es, si yo quiero implementar o certificarme con este ISO 45001, que es una certificación internacional, ¿lo reemplaza la OSA 18001? Es una pregunta. Y la otra es, si yo quiero implementar, ¿cuánto tiempo me demora en implementar para yo certificarme, ¿no? El ISO 45001. Ok, Kleiner, gracias por la pregunta. Como mencioné al inicio, las empresas que tenían OSAS 18001 solo tenían
tiempo para migrar hasta septiembre del año pasado por una extensión COVID. Si no lograron migrar a la 45001 hasta septiembre, ya no pueden hacerlo y tienen que implementar ya la norma ISO 45001. Lo dejó, como que lo derogó, ya podemos decir así, lo derogó a la norma, a la OSAS, ¿no? Ahora la que está vigente es esta ISO 45001. ¿Cuánto tiempo te demora en implementarlo? Va a depender del tamaño de tu organización. Nosotros implementando normas en las organizaciones es un promedio de 6 meses. Tú haces la implementación y al octavo mes le haces una auditoría interna y ya estás preparado para pedir tu auditoría de certificación, ¿no? Entonces es un promedio de 6 meses la implementación, pero va a depender del tamaño de tu organización. Bien, muchas gracias por la pregunta, Kleiner. La siguiente pregunta es de Genaro Ucharico. Dice, ¿qué ventajas tendría implementar el ISO 45001? La ISO 45001, las ventajas, una es que mejora la parte de productividad, ¿no? Mejora tu imagen como organización frente a las demás y cuida la seguridad y salud en tus trabajadores, ¿no? Y sobre todo otra ventaja también es el compromiso de la alta dirección al implementar esta norma, ¿no? Porque le permites o le da mucho énfasis en comprometerse. Pero lo más es que también te ayuda a la parte económica, ¿no? Te permite ganar mucho más contratos con esa norma internacional, porque puedes postular a muchas licitaciones con esa certificación. Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Brian Quesada. Solo nos saluda. Bien, la siguiente pregunta es de Daniel Ríos. Dice, para pequeñas y microempresas aplica la ley 29.783. Bueno, no es un tema de ahora, pero sí aplica. Las normas 29783 aplica a partir de las microempresas, para todo tamaño de empresa. Ahora recién salió el año pasado los requisitos o un checklist para la implementación de empresas menores a 5 trabajadores, a las microempresas, ¿no? Y entonces sí aplica el sistema. Y también las multas. Gracias. Jesús Víncula tiene la mano levantada. Buenas noches, señorita. Buenas noches con todos los presentes. Mi pregunta es, ¿la implantación de la ISO 45001 requiere incrementar los recursos del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales? Sí, señor Jesús, buenas noches. Sí, definitivamente sí, porque es un costo, ¿no? Capacitar al personal, sobre todo de repente ustedes no contratan a alguien externo, simplemente deciden al supervisor de seguridad o al responsable del área capacitarlo. Entonces hay que tener un presupuesto para ello y luego si la implementación también, ¿no? Porque te dice que tienes que tener recursos y habla de la infraestructura, del mobiliario. Entonces, si yo hago mucho trabajo administrativo, pues tendré que darle una silla ergonómica, un mousepad, muchas cosas para que el trabajador tenga bien, ¿no? La compra también de, por ejemplo, de los controles, ¿no? Tenemos el de ingeniería para evitar los peligros, ¿no? Eliminarlos, sustituirlos, o la compra también de PPs. Entonces, sí, si es que no tenías eso mapeado, pues ahora vas a tener que darse un presupuesto. Y la certificación ya por un ente tercero también tiene un costo, ¿no? Entonces tendrías que considerarlo para tu presupuesto anual. Gracias, señorita. Muchas gracias por tu Señorita, buenas noches. ¿Podría intervenir? Sí, Pedro. A mí se me solicitaron realizar el IPER. Presenté el IPER, pero de nada sirvió. Yo trabajo en el sector público. La verdad, esto de los ISOs, en sí, ¿para qué sirve? Cuando un supervisor va a una empresa, los trabajadores no son capacitados y
y el empresario y el supervisor de la SUNAFIL, coludidos, hacen pasar que su empresa está ok. Gracias. Ok, Pedro, como les decía, estamos en unas situaciones o nuestra realidad todavía no está acorde a empresas grandes, ¿no? Como en el extranjero. Estamos recién iniciando y hemos empezado con nuestra normativa nacional, pero también no somos excluidos de los estándares internacionales, ¿no? Porque tenemos empresas muy competitivas a nivel internacional, entonces estas certificaciones nos ayudan mucho si es que realmente lo llegamos a implementar y la alta dirección y los trabajadores se comprometen y no hay ese tema de colusiones, como dices, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si no se va a ver reflejado en los accidentes, en una muerte, ¿no? En enfermedades ocupacionales que tanto les cuesta a la empresa y luego al Estado, ¿no? Entonces, estas normas salen en función a eso, a las muertes que hay a nivel mundial en los lugares de trabajo, a las enfermedades ocupacionales. Entonces, tenemos que empezar ya a cambiar y viene de nosotros, ¿no? De cómo logremos sensibilizar a la alta dirección y a nuestros colaboradores. Es un reto muy grande para los especialistas y responsables de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? A pesar que estamos en el 2022. Muchas gracias por tu participación, Pedro. Acá en el chat también tenemos unas preguntas. La primera es de Lord César, dice, ¿cuánto es la importancia para el colaborador? Para el colaborador es muy importante si trabajas en una organización que tiene implementado una ISO, tú te puedes sentir en confianza de que trabajas en un lugar seguro, ¿no? Y te da todas las condiciones. Entonces, esas son las ventajas para un trabajador. Y también cuando tú vas a buscar un trabajo, tú le dices, he trabajado en empresas que han sido certificadas, ¿no? Por ejemplo, entonces también te da un valor adicional al trabajador, ¿no? Muchas gracias. Acá me comunican por interno que ya debemos dar por concluida la sesión, porque ya estamos contra la hora. Así que agradecemos mucho Así es. la participación y la asistencia de todos. Esperamos verlo en las siguientes clases. No sé si también tendrás algunas palabras ahí. Bien. Sí, gracias Diana por la invitación. Gracias a todos los participantes. Es un reto, como les decía, para nosotros seguir con esto que tomen conciencia, ¿no? En las organizaciones sobre la importancia de la seguridad y salud en el trabajo. Pero empecemos con capacitarnos, ¿no? Y está Dicitur para ello, ¿no? En conocer las normas. Este es un primer curso, sé que hay más cursos, entonces, y es gratis y ya luego ustedes pueden acceder a la certificación. Y creo que si estamos informados, vamos a poder conversar con base en nuestra organización, ¿no? Y de nosotros va a depender el cambio. Gracias, Diana, gracias a todos, que tengan un buen fin de semana.